Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le aprecio mucho en esta ocasión que nos acompañe aquí en el estudio al consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, Mario Velázquez Miranda, con quien estaremos platicando sobre registro de candidatos. ¿Qué tal? Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lupita. Pues aquí estamos particularmente para platicar sobre el registro de los candidatos de los partidos políticos y el registro de los candidatos que aspiran a ser candidatos independientes y que hoy día han presentado sus solicitudes, y ya estamos particularmente en la revisión de todos los expedientes que se han presentado para cumplir con los requisitos que establece tanto la Constitución, el Estatuto y el Código Electoral de instituciones del Distrito Federal. Estamos estrenando esta figura de las candidaturas independientes, ¿no? Sí, efectivamente, en este proceso electoral da inicio esta posibilidad de los ciudadanos de poder registrarse como candidatos independientes, y ahora, pues en el Distrito Federal tenemos 14 ciudadanos que alcanzaron el 2% que se exigía como requisito de apoyo de ciudadanos a través de su firma y la entrega de su credencial para votar. 14 de 145 que alcanzaron el registro como aspirantes, y que pues lamentablemente es un 10% de los que se registraron para estos efectos. Pero ahí están, ya están hoy día de alguna forma en el último proceso para el registro de sus candidaturas independientes. Oye, ¿cómo es este proceso de revisión? Son muchísimas cosas, ¿no? Son muchísimos expedientes. ¿Cómo le hacen? ¿Les alcanza, como dicen los chavos, te da la vida? En principio sí es un número importante de expedientes los que se forman, toda vez que hay que acreditar documentalmente los requisitos que se exigen por la Constitución, y para ello los partidos políticos y los candidatos tienen que hacer entrega de diversa documentación que van desde el acta de nacimiento, constancia de residencia, la credencial para votar, entre otros documentos que se integran a un expediente por cada uno de los candidatos. Y en el caso de los diputados, recordemos que ahí se registran fórmulas de propietario y suplente, lo que significa que son 2 expedientes por cada distrito, más los de los jefes delegacionales, lo que nos lleva, integrados ya los expedientes de las fórmulas de representación proporcional, a un aproximado de 1,500 expedientes que tienen que ser revisados por el Instituto Electoral. Los plazos, ahí es donde viene lo importante, ¿En son cuánto muy tiempo? cortos. Porque las elecciones son el 7 de junio. Justamente el plazo que se tiene para el registro, para la solicitud de registro, fue del 10 al 20 de marzo. A partir del 20 de marzo tenemos 3 días en el instituto para revisar el contenido de estos expedientes, y en el caso de que haya habido alguna omisión respecto a la entrega de algún formato o alguno de los documentos, se requiere a los partidos políticos o al candidato para efecto de que lo integren de manera inmediata. Se les da un plazo de 72 horas para que hagan llegar los documentos que hacen falta, y desde luego, una vez entregados, se hace la revisión de los mismos para ver si se cumple con ellos, con los documentos presentados, el requisito establecido en la legislación. Si me retachas un expediente y alguien se enoja, ¿puede impugnar? Por supuesto, en el caso de que se entregue la documentación y no se acredite los requisitos específicos señalados en la legislación, se le pide al partido político sustituya al candidato. De no sustituirlo, se resolvería por parte del Consejo General sobre el registro o no registro de este candidato, y evidentemente en el caso de que haya un no registro, particularmente el candidato o el partido político que sienta afectados los derechos puede impugnar ante las instancias jurisdiccionales este registro o el no registro incluso. Por ejemplo, una persona que dice que se acredita la residencia en algún lugar, en alguna delegación, y ustedes ahí, ¿cómo lo hacen? ¿Qué es lo que revisan? Bien, en principio nosotros tenemos que tener por acreditada la residencia a través del documento que la autoridad administrativa expide. Particularmente las delegaciones expiden constancias de residencia donde se hace valer desde luego la temporalidad que lleva al ciudadano residiendo en esa delegación. Nosotros tenemos que revisar este documento. Puede darse el caso de que la delegación no haya concluido el trámite, no le haya entregado la constancia de residencia y no tenga más que la solicitud formulada al jefe delegacional, y nosotros tendremos que aceptar algún otro tipo de documentación para que se pueda acreditar la residencia de manera fehaciente.
Evidentemente hay diversos criterios que pueden ser considerados para efecto de que este requisito de residencia pueda ser acreditado aún sin que se haya presentado una constancia de residencia expedida por la autoridad delegacional. ¿Qué vamos a elegir los capitalinos? Tenemos en este proceso electoral la oportunidad de elegir a los diputados a la Asamblea Legislativa, 40 de mayoría relativa, 26 por el principio de representación proporcional y los 16 jefes delegacionales. En esta oportunidad tendremos también una característica muy particular, la paridad en las candidaturas. Y ahí particularmente en este proceso electoral, hoy día los partidos políticos han presentado el 50% de candidatos y candidatas a diputados y en 50% de jefes y jefas delegacionales como candidatas. No les quedó de otra, está en la ley. Está en la ley particularmente, y hoy día en el caso concreto de este periodo, de este proceso, pues tenemos 8 candidatas a jefes delegacionales, 8 candidatos varones, de tal suerte que en esta primera oportunidad sí las mujeres tienen ese principio de igualdad al 100% cumplido. Y nosotros sí, vigilando que se cumpla particularmente el mismo. En el caso de las candidaturas independientes, ¿cómo se revisan los requisitos? ¿Cuáles son los puntos más importantes? Y pensábamos que muchísima gente estaría al pendiente, levantando la mano, inscribiéndose. Yo pensé que iban a ser filas y montones de personas que están hartas, y lo demuestran así, de los partidos políticos. Bueno, en principio la legislación, particularmente del Distrito Federal, establece una serie de requisitos que deben de cumplirse de manera previa a la solicitud de registro como candidatos. Y en este caso particularmente es uno de los requisitos el contar con el 2% de firmas de apoyo de la ciudadanía, la que particularmente se ha señalado como el elemento más importante y el de mayor dificultad para conseguirlo. La razón, en términos de lo que nos dicen los candidatos independientes, es la siguiente. Al ciudadano hay que solicitarle, nos apoye mediante la firma, pero adicionalmente hay que solicitarle copia de su credencial para votar. Y en una situación como la que hoy vivimos en nuestro país y particularmente en la ciudad, donde pues hay mucha desconfianza, exactamente, ¿no? La desconfianza nos lleva pues sí a poner un poco de renuencia a proporcionar un documento tan importante como la credencial para votar, que tiene datos personales que van desde el domicilio hasta... O sea que sí les costó trabajo. Sin duda, en el caso del Distrito Federal, solicitaron como aspirantes su registro 147 ciudadanos. De ellos obtuvieron la calidad de aspirantes a candidatos independientes 145. Y de los 145, 14 hoy día están solicitando ya solicitando el registro como candidatos independientes, 8 de ellos a jefes delegacionales y 6 a diputados de mayoría relativa. Ahí están, en este caso son más las mujeres que obtuvieron la posibilidad de ser candidatas independientes, y desde luego pues el principio de paridad no solamente se advierte desde la perspectiva de los partidos políticos, que como bien decías, Lupita, están obligados, pero también los candidatos independientes alcanzaron en este caso que las mujeres tengan mayor presencia en esta oportunidad en el proceso electoral. Hoy uno de los temas que más preocupa es el asunto de la confianza, pero sobre todo de gente que llegue al poder y que no esté relacionada con el crimen organizado, con el narcotráfico. Ahí ustedes han planteado una propuesta que se firmó, de hecho, con el jefe de gobierno del Distrito Federal. ¿Le puedes platicar a nuestros amigos de qué se trata? ¿Cómo no? En principio, ante el reclamo de la sociedad por estas circunstancias que han enfrentado diversos servidores públicos que ostentan cargos de representación, nosotros nos dimos a la tarea de diseñar un modelo de control de riesgos. Y este modelo de control de riesgos tiene como particular objetivo que los ciudadanos que sean propuestos como candidatos sean revisados en cuanto a sus antecedentes para efecto de determinar que no tengan un vínculo con el crimen organizado. Y para ese efecto se diseñó un modelo que consta de 5 pruebas particularmente, entre ellas exámenes psicométricos, poligráficos, toxicológicos, un examen médico y un psicométrico, que son particularmente los elementos que se integran en este modelo.
Este modelo hoy día es voluntario en su aplicación, tanto para los partidos políticos e incluso para los ciudadanos que aspiran a ser candidatos, porque la ley no lo establece como un requisito para ser registrados. Si alguien dice no, no importa. No habrá ningún problema en cuanto a su registro, no se vulneraría ninguno de sus derechos por la simple negativa a realizar este examen. Sin embargo, nosotros creemos que los ciudadanos buscamos confianza en quienes serán postulados como candidatos, y de ahí que hayamos diseñado este modelo, un modelo específico para revisar antecedentes de ciudadanos que no tienen como función la seguridad pública, que son los otros modelos. El control de confianza está encaminado hacia ellos, y particularmente el que nosotros diseñamos va hacia esta particularidad, que son candidatos de los partidos políticos. Y evidentemente hoy día está ya el modelo, sabemos que algunos de los partidos políticos lo están adoptando, algunos candidatos también se están sujetando a él, y esto pues desde luego nos dará la tranquilidad a los ciudadanos y particularmente a los partidos políticos que postulan a los candidatos, de que quienes están proponiendo a la ciudadanía son personas que no tienen antecedentes vinculados al crimen organizado. Pues a ver cómo les va. Sin duda es un primer paso. Esperemos, imagínate que no pasen el psicométrico. Por ejemplo, es una situación. ¿Esto se va a revelar? No, en principio son datos que se generan, que tendrán la característica de confidenciales, no podrán de ninguna manera ser revelados, solamente te emite un reporte último, en donde se señala si existen indicios de vínculos hacia el crimen organizado, y ya la dirigencia del partido político es quien tomará la determinación de continuar en la postulación o de alguna manera relevar al ciudadano. O sea, se encendería el foco rojo y ya el partido diría sí o no. Exactamente. La idea es que haya algún elemento, un instrumento que permita a la ciudadanía tener esta posibilidad de conocer los antecedentes. Hemos puesto algunos otros elementos adicionales para informar a la ciudadanía. En el Instituto Electoral se ha dado inicio a un blog ciudadano donde se colocará información particularmente importante para el proceso electoral. En este blog se darán a conocer las ofertas políticas de los partidos, que son sus plataformas que ya están registradas. También se darán a conocer las plataformas de los candidatos independientes, que es su programa de gobierno, por así llamarlo, y los antecedentes de la hoja de vida de los candidatos, para efecto de que el ciudadano tenga elementos informativos para la toma de decisiones el 7 de junio. Oye, ¿los candidatos independientes les toca hacer exactamente lo mismo que a los partidos políticos? Sin duda. Pero sin la estructura de los partidos políticos. Sin duda, esa es la gran diferencia, y sí tienen que hacer desde luego una plataforma política que se constituirá particularmente en su oferta de gobierno, que estarían de alguna manera durante la campaña postulando, y una vez llegan a alcanzar el cargo, que serían sus programas de trabajo particularmente basados en esta plataforma. ¿Qué va a pasar con la fiscalización? ¿Todavía les toca a ustedes? ¿Ya no les toca a ustedes? ¿Van a estar en coordinación con el Instituto Nacional Electoral? Bien, por disposición constitucional, la fiscalización hoy día le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Nosotros, si bien podemos tener la posibilidad de una delegación de esta facultad para este proceso electoral, no ha sido así, y será de manera centralizada la fiscalización. Sin embargo, en el convenio de colaboración con el Instituto Nacional hemos incorporado algunas actividades que realizaremos nosotros en el órgano electoral local. La fiscalización en su facultad expresa está encargada hoy día en el INE, y desde ahí seguramente se realizará con toda la oportunidad que se precisa para este proceso electoral. Hoy te agarramos en un momento donde el proceso está justamente como en un momento muy, muy álgido, ¿no? El registro de candidaturas es muchísimo trabajo. ¿Cómo ven ustedes la situación, sobre todo en cuanto a trabajo se refiere? ¿Tienen personal suficiente? ¿Tienen gente que esté revisando en todo momento para que se dé una respuesta oportuna? Y sobre todo también porque tenemos un límite, ¿no? ¿Hasta cuándo se pueden recibir estos registros? Bien, nosotros tenemos ya en la estructura institucional previstas todas esas actividades, particularmente la de registro, que es importantísima, es de los procesos más difíciles y de mayor cuidado institucional. De tal suerte que hoy día tenemos un grupo importante de personas que están haciendo la revisión, que particularmente viven ahí en las oficinas,
desde luego tienen descanso, pero ellos están durante todos estos días haciendo la revisión y formulando los proyectos de acuerdo para determinar sobre los registros. La fecha límite particularmente para llevar a cabo los registros sería el 19 de abril, que sería la última fecha, dado que el día 20 de abril inician las campañas formalmente los candidatos registrados. De tal suerte que nosotros en la programación institucional que tenemos estamos hablando de la segunda semana de abril, donde estaríamos particularmente llevando a cabo la sesión del Consejo General para registrar a los candidatos y a las candidatas a los cargos que hoy día se contienen en este proceso electoral. ¿Se revisa por parte de ustedes y después se pasa lo que ustedes ya revisaron al Instituto Nacional Electoral? No, nosotros ya otorgamos el registro. Nosotros en lo que sí tenemos una coordinación con el Instituto Nacional es en uno de los requisitos que tienen que acreditar los candidatos y es el informe de gastos de precampaña. Esto es que no hayan rebasado los gastos establecidos para el proceso de selección de candidatos, que es el proceso de precampaña. Ahí el Instituto Nacional es quien tiene la facultad de hacer la revisión y emitir el dictamen de que no se rebasaron los topes, un instrumento que nosotros requerimos para efecto de declarar el registro de los partidos, de los candidatos de los partidos políticos y de igual manera de los candidatos independientes. Entonces, sí hay una coordinación en este aspecto con el Instituto Nacional, pero lo que nosotros determinemos en cuanto corresponde a la revisión de los requisitos es solamente el Consejo General del Instituto Electoral Local. Ahora, ¿todos participan en igualdad de condiciones? ¿Se revisa también eso? Desde luego todos los candidatos son revisados en la totalidad de los requisitos señalados en la Constitución y en los demás ordenamientos. Cada uno de los candidatos tiene que acreditar los diversos requisitos establecidos de manera fehaciente. Si alguno de ellos no lo cumple, reitero, se solicitaría al partido lo sustituya y si en caso de que no lo sustituya, pues se tomará la decisión por parte del Consejo en el sentido del probable no registro. Pero sí, todos los candidatos, sean de partido político o candidatos independientes, tienen que acreditar debidamente todos los requisitos establecidos. En el caso de diputados federales, ¿ahí el INE es quien revisa? Exactamente, al INE le corresponde, es el órgano competente para hacer una revisión similar a lo que nosotros hacemos, pero en el ámbito de los cargos a elección popular del Distrito Federal. En el tema de la confianza a las instituciones, ¿qué tanta confianza hay en el Instituto Electoral del Distrito Federal? Bueno, sin duda las instituciones electorales, como muchas de las instituciones de nuestro país, han sido de alguna forma cuestionadas en cuanto a su actuar y a su función. Hoy día los niveles de confianza son bajos realmente y nosotros estamos ante esta circunstancia y en razón de ello es que estamos buscando acercamiento con la ciudadanía a través de diversos portales informativos. Las razones particularmente son las de dar a conocer la ley, dar a conocer las normas, las reglas del juego a través de las cuales se organiza un proceso electoral. Porque lamentablemente la desconfianza que se genera en las instituciones, en los procesos electorales, deriva del desconocimiento de las reglas del juego, particularmente por algunos aspectos fundamentales. Los procesos electorales, las elecciones, las organizan los ciudadanos. Los institutos electorales somos estructuras particularmente muy pequeñas, muy reducidas frente al número de personas que participan en un proceso electoral. En un ejemplo, el Distrito Federal tiene 600 servidores públicos y las personas que participan en la organización de las elecciones son cerca de 90,000. De tal suerte que los que tienen en sus manos el proceso electoral son los propios ciudadanos. Los ciudadanos que son convocados para que participen e integren las mesas directivas de casilla. Esos ciudadanos son ciudadanos que van y se les toca a la puerta por otro grupo de ciudadanos contratados, si bien, pero este ciudadano lo convocan, lo capacitan y el día de la elección es el que recibe los votos y hace el primer cómputo de ellos. Después de ese cómputo y que se cierra la casilla electoral, se remite el paquete electoral a los consejos distritales y esos consejos distritales están integrados por 7 ciudadanos, ciudadanos que fueron seleccionados de una serie de compañeros de ciudadanos
que están hoy día en diversas actividades y que se dedican particularmente en este proceso a apoyar a las instituciones en los consejos distritales y son los que llevan a cabo el cómputo final. Entonces, los procesos electorales son desarrollados por ciudadanos. Los funcionarios de los órganos electorales, lo único que tenemos como función es darles los elementos, darles las directrices de la organización del proceso mismo. Y en esa circunstancia me parece que los propios ciudadanos no podemos desconfiar de nuestros conciudadanos respecto a la función electoral que tenemos encomendados dentro de estos aspectos de la función cívica que tenemos que desempeñar. ¿Qué falta? Información. Nos parece que a la ciudadanía le hace falta acercar la información. Los ciudadanos, lamentablemente, en muchos casos, no saben siquiera cuál es su distrito, no conocen a su candidato a diputado. El de jefe delegacional, pues es el que mayormente tienen referencia, pero muchas veces no se conoce siquiera en qué distrito viven y como correspondencia no saben quién es su candidato. Lo que es necesario, me parece, es difundir, generar mayor información hacia la ciudadanía para que ellos conozcan cuáles son las reglas del juego. Me parece aquí que podríamos usar un ejemplo a lo mejor muy simple, pero si hoy día quienes no conocemos el juego del fútbol americano nos ponen a ver un partido de fútbol americano, poco entenderemos y sabremos por qué el árbitro tiró un pañuelo al piso. Pero conforme vayamos aprendiendo las reglas del juego, sabremos la razón del por qué lanzó el pañuelo y entenderemos por qué ya hay momentos en que un número importante de jugadores cae encima del otro sin que esto sea una falta en el juego que se desarrolla. Y creo que eso es lo que necesitamos, que los ciudadanos conozcamos las reglas, sepamos cuáles son, desde luego, las actividades donde ellos pueden incluso participar de manera directa para efecto de estar pendientes del proceso electoral, de la función electoral que realizamos quienes servimos en las instituciones electorales y desde luego el actuar de los partidos políticos y sus candidatos. ¿Cuándo empiezan las campañas? El 20 de abril formalmente empiezan ya las campañas de partidos políticos, de los candidatos de los partidos políticos y de los candidatos independientes y concluyen el 3 de junio. Es la fecha límite en la cual deberán de desarrollarse todos estos actos de difusión de la propuesta política que tendrán los candidatos de partidos políticos y los candidatos independientes. Una vez que se registran los candidatos o las candidaturas, tanto de los partidos políticos como los independientes, ¿qué es lo que sigue? Inmediatamente que son registrados, en el caso de los partidos, ya el día 20 inician sus campañas. En el caso de los independientes, en el momento en que son registrados, ya son sujetos de la entrega del financiamiento público al que tienen derecho. Y a partir de ese momento, ellos ya pueden de alguna forma generar erogaciones con cargo a esos recursos públicos y desde luego la posibilidad de solicitar el financiamiento privado para efecto de desarrollar su campaña durante el periodo que señala la propuesta. ¿Quién da el dinero? ¿Ustedes? Sí, nosotros en el caso de partidos políticos se tiene asignada una cantidad específica que en el caso de este proceso electoral está cerca de los 120 millones de pesos para los candidatos de los partidos políticos y para los candidatos independientes un poco más de 2 millones de pesos, que deberá ser dividido entre el número de candidatos independientes que se registran. ¿Me repites la cifra? Las cifras son 120 millones de pesos para los candidatos de los partidos políticos. O sea, 120 millones para todos los candidatos de los partidos políticos y 2 millones de pesos para los 14, en este caso, si se alcanza el registro, candidatos independientes. Sin duda hay un desequilibrio importante en cuanto al financiamiento público, pero los candidatos independientes, de igual manera los candidatos de partidos políticos, pueden acudir al financiamiento privado para tener de alguna forma mayor número de recursos, desde luego sin rebasar los topes que se han establecido para cada uno de los cargos y que en el caso de los diputados va cerca de 900,000 pesos para un tope que no pueden rebasar ni partidos políticos ni los candidatos independientes. Y para el caso de los candidatos independientes, ¿cuál es el tope? Igual el mismo tope tienen, de tal suerte que ellos, si tienen un ¿patrocinador? posibilidad, un patrocinador, un ciudadano
que también tienen límites cada ciudadano para su aportación, pero pueden buscar financiamiento privado para efecto de tener recursos y promoverse de mejor manera. También tienen prerrogativas en radio y televisión, ellos también son sujetos de esta prerrogativa una vez que alcanzan el registro como candidatos independientes, tendrán la posibilidad ¿Tendrán acceso a radio y televisión? A radio y televisión. ¿Vamos a ver spots también de ellos? Exactamente, veremos spots de los candidatos, desde luego, pues en una proporción mucho menor que la de partidos políticos, porque recordemos que los partidos políticos pues tienen un número mucho mayor de candidatos. ¿Se van a estar coordinando todo este tiempo, aunque a ustedes ya no les toquen algunas cosas como la fiscalización? ¿Van a estar atentos, van a estar al pendiente? Sin duda, nosotros tenemos en particular un convenio de colaboración con el INE, donde participamos de manera directa en la integración de la casilla única. Recordemos que para este proceso electoral ya no tendremos 2 casillas, sino solo tendremos la casilla única, donde coadyuvamos con el Instituto Nacional Electoral, vamos en gastos por mitad. Nosotros colaboramos con el 50% y desde luego nosotros tenemos la posibilidad de estar supervisando actividades como la capacitación de los funcionarios que integrarán las mesas directivas de casilla y desde luego en todo el proceso tanto de capacitación e integración de las mesas y la ubicación de los lugares donde se instalarán las casillas. De tal suerte que vamos muy de la mano con el Instituto Nacional, hoy día experimentando en este nuevo modelo del sistema electoral mexicano y desde luego con una actitud y una muy buena coordinación entre ambas autoridades. Ahí estamos con muchas ganas de que este proceso electoral que estrena el modelo electoral aprobado en la reforma constitucional, esperemos y estamos seguros que será un éxito en el 7 de junio próximo en la elección. Pues dicen que va a ser la prueba de fuego, ¿no? Sin duda. Es enfrentamos candidatos independientes, casilla única, que es de lo que vamos a tener. Lo más inmediato, tenemos financiamiento, revisión de financiamiento con una autoridad nacional y desde luego poner en juego estas nuevas reglas y enfrentar el gran reto, particularmente no tanto de la organización del proceso electoral, sino el de convocar a los ciudadanos a que acudan el 7 de junio a elegir a sus candidatos a jefes delegacionales del Distrito Federal y diputados a la Asamblea Legislativa. Mario, muchas gracias por haber platicado con nosotros. Lupita, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Y ya nos vamos en nombre de todo este equipo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le doy las gracias, lo invito a que nos veamos la próxima en Justicia Electoral a la Semana. Que la pasen todos muy bien. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.